parábola del buen samaritano es una de las parábolas de Jesús más conocidas, relatada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos 29 al 37. Se le considera una de las parábolas más realistas y reveladoras del método didáctico empleado por Jesús de Nazaret. Presenta el tono que caracteriza a las llamadas parábolas de la misericordia propias del Evangelio de Lucas. La parábola se narra por el propio Jesús, a fin de ilustrar que la caridad y la misericordia son las virtudes que guiarán a los hombres a la piedad y la santidad. Enseña también que cumplir el espíritu de la ley, el amor, es mucho más importante que cumplir a la letra de la ley. En esta parábola, Jesús amplía la definición de prójimo. La elección de la figura de un samaritano considera un herético para los sectores más ortodoxos de la religión hebrea. Sirve para redefinir el concepto de prójimo que se manejaba entonces. Jesús, mediante esta parábola, muestra que la fe debe manifestarse a través de las obras, revolucionando el concepto de fe en la vida religiosa judía, entre los cuales resaltaban grupos como el de los fariseos, a quienes Jesús llama hipócritas, en varias ocasiones por su excesivo apego a la letra de la ley y su olvido por cumplir el espíritu de la ley. La narración comienza cuando un doctor de la ley le preguntó a Jesús, con ánimo de ponerlo a prueba, qué debía hacer para obtener la vida eterna. Jesús, en respuesta, le preguntó, ¿qué está escrito en la ley de Moisés? El doctor le contestó, con dos citas de la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Jesús le dijo que había respondido correctamente y lo invitó a comportarse en consecuencia. Veamos cómo Jesús nos habla. Pero él, doctor, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano, que iba de camino, llegó junto a él, y al verlo, tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El doctor dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Es de notar que Jesús no definió tal como pretendía el doctor de la ley. ¿Quién es el prójimo? Solo preguntó quién obró como prójimo del herido. Por la respuesta del doctor queda implícito que se considera prójimo a todo aquel que obra compasivamente con otro hombre. Es decir, la definición se da en función de la obra. Asimismo, el doctor no respondió a Jesús directamente, el samaritano, sino indirectamente, al decir, el que tuvo compasión de él, lo que en general se interpreta como una dificultad de su parte en reconocer que no fueron el sacerdote o el levita quienes observaron el espíritu de la ley, sino a alguien que en el ambiente judío era considerado un hereje, un paria. En la época de Jesús era notorio el peligro y la dificultad que caracterizaba el camino de Jerusalén a Jericó, conocido como el camino de sangre, en razón de la sangre que allí se derramaba, de las muertes que ocurrían por causa de los ladrones. El sacerdote y el levita son los dos personajes que primero pasan por delante del judío apaleado y lo ignoran, siguiendo su camino. En el caso del sacerdote, el texto señala explícitamente que bajaba por aquel camino, es decir,
que también iba hacia Jericó. La ley establecía que quien tocaba un cadáver ensangrentado quedaría impuro hasta la noche, y alguien impuro no podía participar de los rituales religiosos, más aún según la palabra de Levítico 21 del 1 al 4. Al sacerdote le estaba prohibido tocar con cualquier cadáver, no solo antes del servicio del templo, sino también en la vida cotidiana, salvo que se tratara de los restos de parientes más próximos. Si el levita iba, como el sacerdote, de Jerusalén a Jericó, entonces nada le impedía tocar un muerto en camino. Los sacerdotes, levitas y los laicos que cada semana hacían su servicio acostumbraban a subir en grupo a Jerusalén, y no solos. Por eso, la hipótesis de los reparos rituales de los levitas es difícil de sostener, porque tendría que ir retrasado para justificar que fuera de forma solitaria, o porque tendría que pertenecer a los pocos archilevitas que prestaban servicio constantemente en el templo. Estos dos destacados representantes de la observancia de la ley no ayudan al hombre que había sido totalmente despojado y se encontraba aparentemente muerto por temor a contaminarse. Y siguiendo esa interpretación, el simbolismo del sacerdote y el levita no es de impiedad ni de crueldad, sino de anteponer formalismos rituales a la misericordia y el perdón. Esta imagen de la balanza entre el espíritu de la ley y la letra de la ley es uno de los pilares de la enseñanza de Jesús y también del Antiguo Testamento. Misericordia quiero y no sacrificios. Oseas 6:6. La imagen del samaritano como el piadoso salvador del judío apaleado constituye toda una figura del concepto de prójimo. Los samaritanos y los judíos eran rivales irreconciliables. Unos a otros se consideraban herejes. Los judíos fundamentaban sus razones en que los samaritanos hacían su culto en el monte Gerizim, en lugar del templo de Jerusalén. Además, solamente aceptaban a Moisés como profeta y no reconocían la tradición oral del Talmud, el libro de los profetas, ni el de los escritos. Por su parte, los samaritanos odiaban a los judíos por las veces que éstos habían destruido y profanado el santuario de Gerizim. Tenemos que caer en la cuenta que muchas veces los más religiosos y apegados a la ley, como el sacerdote y el levita, al no tomar en cuenta al prójimo sufriente, son los que se alejan de Dios. Ambos pasaron de largo ante el herido en la orilla del camino, donde estaba Dios. Para ambos, el incienso y los ritos religiosos eran más importantes que el herido a la orilla del camino. El samaritano, el que aparentemente era un descreído, fue quien descubrió a Dios, y en el herido a la orilla del camino, allí donde verdaderamente estaba. San Juan lo dice bien claro: si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4:20-21. Mientras el sacerdote y el levita creen cumplir su deber preferido, su pureza, de ayudar al herido, Jesús presenta como verdadero cumplimiento a quien no pone límites a su amor y al amor de los más pequeños y humillados. El buen samaritano es hoy toda la gente de buen corazón y de buenos sentimientos. Es aquel que arriesga su vida por liberar a los demás de sus esclavitudes, sean de la clase que sean. Es el que lucha con amor por quitar la indiferencia, la opresión, el hambre, la injusticia, que hacen imposible que todo ser humano viva en dignidad. El que se alegra en sembrar la paz y el diálogo en todo momento y en todos los ambientes. El buen samaritano es el que es incapaz de hacer sufrir a los demás. Es aquel que sabe enjuagar las lágrimas del hermano que llora, devolver la sonrisa y servir al otro gratuitamente y con alegría. Es el que se esfuerza en dar lo mejor de sí mismo a las personas que ama, que lucha por lo que cree y se entrega con amor. El que entrega su vida sin interés
alguno en beneficio de la comunidad y del Evangelio. Como decía San Agustín, ama pues al prójimo y en él verás a Dios. En un mundo como el nuestro, esta parábola debería abrirnos un panorama inmenso para nuestra fe. Si Dios no nos lleva al hermano, ese Dios es falso. Si nuestro Dios nos hace pasar de largo ante el hermano que nos necesita, ese Dios es falso. Si a nuestro Dios le interesa más el rito religioso que el pobre herido en el camino de la vida, ese Dios es falso. Rescatar al Dios verdadero, al Dios de Jesús, es empezar a mirar al otro como presencia viva de Dios. El amor sincero a Dios, por lo tanto, solo se expresa de una manera viva y real, en el amor al hermano. El amor de Dios y el amor al prójimo son dos hojas de una puerta que solo pueden abrirse y cerrarse al mismo tiempo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde para la vida eterna, paz y bien.